Nuestro tema es la producción animal, a eso nos dedicamos en Acción Ganadera. Mi nombre es Daniel Valerio, y como siempre me acompaña Norberto Melone, juntos coordinamos este espacio. Y hoy vamos a charlar con Edgardo Gambussi, que como siempre nos acerca a los temas ligados con la conducta de los caballos y las relaciones que establecemos con estos animales. Edgardo Gambussi es ingeniero agrónomo y aunque se dedicó siempre a la producción animal, su desarrollo profesional no estuvo ligado a los equinos, pero es una pasión que mantiene desde su infancia. Tanto su relación viene tanto con los caballos, viene tanto en el campo, en la recreación, practicando deportes ecuestres. Actualmente Edgardo vive en el campo, en el partido bonaerense de Mercedes, y vive rodeado de caballos. Él dirige Rucacahuelo, que significa la casa de los caballos precisamente. Es un pensionado equino y un centro de turismo ecuestre y de actividades de capacitación, siempre sobre temas de caballos. Y, tiene cursos de doma, tiene clases de monta recreativa, cabalgatas didácticas, y también se realizan visitas individuales con una coordinación previa. Desde hace varios años, Edgardo se dedicó a estudiar los fundamentos científicos que le dan sustento a esta nueva manera de tratar a los caballos. Hola Edgardo, ¿cómo estás? Hoy nos prometiste que nos vas a hablar de las emociones del jinete. Bien, muy bien. Agradecidos por volver a tenerte en Acción Ganadera. Y bueno, contanos vos esto, cómo es la importancia de las emociones humanas, ¿no? En el trabajo con los caballos. Mira, tan importantes son que nosotros en los seminarios que hacemos mensualmente sobre los distintos temas que tienen que ver con el comportamiento de los caballos, nosotros hacemos un seminario por mes, todos los segundos sábados de mes, y hemos incorporado los seminarios sobre las emociones del jinete, o sea, las emociones humanas en el trato con los caballos. ¿Por qué? Porque la experiencia nos indica que son determinantes en los resultados que se obtienen con los caballos. Es decir, los caballos son un espejo claro de las emociones del hombre que está relacionándose con ellos. Entonces, si el hombre tiene una emoción aversiva, el caballo responde a esa emoción aversiva mal, obviamente, y en general son las cosas que decimos el caballo se comporta mal. Y el caballo se comporta mal porque nosotros estamos transmitiendo una tensión emocional que no le es satisfactoria. Hay que tener en cuenta para esto que si nosotros pensamos en el humano y en el caballo es un herbívoro. El humano es omnívoro con fuerte tendencia a consumir carne. El caballo es una presa como especie y el hombre proviene de primates cazadores. El caballo es gregario en su instinto y nosotros tenemos un espíritu social, podemos ser solitarios. Si nosotros pensamos en la inteligencia, el hombre tiene un desarrollo de la neocorteza cerebral que lo hace tener una racionalidad muy grande en su inteligencia. Gracias a eso consigue tener el habla, gracias a eso puede hacer cálculos matemáticos o estudiar filosofía. El caballo no. El caballo tiene un desarrollo de su neocorteza muy pobre, con lo cual nada de lo que son pensamientos abstractos de los humanos existe para los caballos. Entonces, cuando analizamos todo esto, decimos, realmente son especies que están muy distantes entre sí. ¿Cómo hacen para complementarse o comprenderse? Bueno, el secreto está en la estructura de su sistema emocional. El sistema emocional humano es exactamente igual al sistema emocional del caballo, de todos los mamíferos superiores en realidad, pero en este caso nos interesa el caballo. Entonces, fijémonos que la emoción, el punto en el que se encuentran el humano y el caballo es a través de sus emociones. Cuando el caballo tiene miedo, el miedo del caballo es el mismo miedo que conocemos nosotros cuando tenemos miedo. Y cuando tiene una atracción cariñosa por otro ser, es la misma que tenemos nosotros. Entonces,
Eso permite generar el contacto a través de las emociones. Y las emociones del humano determinan enormemente el comportamiento del caballo. Entonces, tenemos que pensar un poco más en qué es lo que nos pasa a nosotros y no solamente en lo que le pasa al caballo, porque muchas veces lo que le pasa al caballo es un reflejo de lo que nos está pasando a nosotros. Y aunque Edgardo, nosotros... entiendo o me imagino Sí, que muchas veces ese caballo se enfrenta con alguien, pero que ya tuvo relación con otras personas. Entonces es probable que ya, a ver, te pregunto, es probable que ya tenga emociones adversivas frente al contacto humano. Y en ese caso, ¿qué podemos hacer y qué no podemos hacer para solucionarlo, para relacionarnos con ese animal? es indudable que si el caballo tuvo experiencias desagradables con otros humanos, eso va a tener una memoria y va a tener una prevención frente al trato humano. Pero la emoción es en el momento, la emoción no tiene historia, y mucho menos en los caballos, justamente porque la historia emocional que a veces utilizamos los humanos es producto de nuestra capacidad de pensamiento abstracto, no es emocional, es racional, es lo que hacemos intelectualmente con las emociones. Es decir, me fue mal, entonces pienso que me va a ir mal de nuevo. La verdad, el caballo no piensa nada de eso, simplemente está reaccionando en forma inmediata a lo que está pasando en el momento. ¿Y cómo es que percibe las emociones humanas el caballo? Básicamente por nuestro lenguaje corporal, del cual nosotros a veces no somos conscientes. O sea, nosotros no es posible para los humanos ser tan buenos actores como para engañar a un caballo acerca de cuáles son las emociones que sentimos. El caballo las percibe porque tiene una enorme sensibilidad para percibir eso, porque en eso le va la vida. Es decir, el caballo tiene que saber si tiene delante un predador que lo quiere cazar o tiene delante un ser que se acerca amistosamente. Edgardo, vos comentabas al principio que ustedes organizan seminarios en tu casa, en Rucacahuelo, en Mercedes, sobre este tema. ¿Esos seminarios son para especialistas como vos en el tema? O sea, para gente que está especializada, ¿o es para todo público, o es para aquellos que queremos relacionarnos con los caballos sin ser especialistas en el tema, ¿no? Ese último es el caso. Es decir, lo que nosotros pedimos es que haya interés en establecer contacto con el caballo, independientemente de cuál sea la tendencia. O sea, de lo que se trata, trabajamos este tema en función de personas que lo que quieren es mejorar su acercamiento con el caballo. Es tan válido para jinetes de larga experiencia que de todos modos quieran mejorar ese aspecto, como para alguien que lo que quiere es hacer un primer acercamiento con el caballo, pero desearía hacerlo en un modo agradable, digamos, para él y para el caballo. ¿Y esos seminarios qué son? ¿De una jornada de un día o cuánto duran? Esos seminarios son una jornada de un día, empezamos tipo 9 o 10 de la mañana, según la época del año, interrumpimos para compartir un almuerzo sencillo del campo y después seguimos a la tarde hasta 5 o 6 de la tarde también, según la época del año. No, son para cualquiera que quiera tener contacto con los caballos. Específicamente este de las emociones nos ayuda una licenciada en psicología, porque bueno, los aspectos de comportamiento del caballo los puedo manejar yo, pero los aspectos que tienen que ver con el comportamiento humano a veces necesito algún apoyo profesional específico. ¿Cómo estás? Hola. Justamente tenía una pregunta que iba dirigida a eso. Si hay una preparación previa a los humanos antes de acercarse a los caballos, justamente para trabajar esto que vos decís del lenguaje corporal, cómo acercarse, cómo relacionarse, porque si una persona que no tiene idea... Claro,
Sí, obviamente que todo eso lo conversamos antes de acercarnos a los caballos. Es decir, es más, nosotros el seminario es muy práctico, o sea, todos los que vienen hacen individualmente alguna experiencia con caballos, cada uno en función de sus conocimientos y experiencia previa y sus deseos, por supuesto. Digamos, desde gente que hace una experiencia en monta, o gente que enfrenta alguna dificultad específica que ha tenido en otro momento con los caballos, o gente que simplemente se acerca para tocarlo o lo hace cabretear un poco de tiro para tener esa sensación. Todo lo conversamos con los asistentes y se plantea así. En relación a lo previo, sí, no solo en el caso del seminario, sino en todos los casos es importante tener en cuenta que las emociones son emociones y no podemos hacer demasiado voluntariamente para sentirlas o no. Es decir, lo que podemos hacer es después, pero en el momento de la emoción se siente. Lo que sí podemos hacer es ser conscientes de ella y saber que lo que pasa es inevitable, por lo menos en el primer momento, pero ser consciente de que pasa. Yo siempre digo, tenemos que ser respetuosos de las emociones de los caballos, pero también hay que ser respetuoso de las emociones del humano, las propias. Y si yo siento una emoción aversiva, por ejemplo, me da miedo lo que está pasando, es mejor alejarse y esperar que eso pueda ser gestionado. Es decir, nosotros podemos controlar, ocurre después, pero el primer llamarada de emoción es involuntaria. Y lo que hay que ser es consciente de qué es lo que ocurre. Y tratar de, manejarse en función de eso. No seguir insistiendo cuando uno está en una situación. Ya sea, yo presento el ejemplo del miedo porque es muy común, pero también puede ser la rabia, que es una emoción tan válida como otras. Y cuando estamos rabiosos probablemente empezamos a hacer cosas mal con los caballos. Entonces es el momento de respirar hondo, tratar de dejar que pase la oleada de la emoción y actuar después. Edgardo, como siempre, muchísimas gracias. ¿Cómo debe hacer alguien que quiere, ya sea tomar este seminario o encontrarse con vos en tu casa para tratar de otros temas? Nos pueden encontrar en las redes sociales, en la Casa de los Caballos Facebook, Ruca Cahuelo es el nombre de usuario en Instagram, y si no, por WhatsApp, por el teléfono, que también van a encontrar el teléfono en las redes. Muy bien. De cualquiera de esas maneras pueden hablar directamente conmigo y les puedo explicar un poco cuáles son las expectativas que pueden tener para cuando vengan por acá. Edgardo, muchísimas gracias. Como siempre, muy bueno. Aprendemos un montón cada vez que hablamos con vos. Bueno, me alegro y siempre dispuesto para estas charlas. Que estés bien.